Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear un repositorio que tenga la aplicación de ejemplo de la que dijimos que íbamos a partir en la última clase. ¿Se acuerdan que yo en la última clase les había dado un programita de ejemplo que manejaba las teclas? Y de ese ejemplo habíamos ido sacando, o les había ido mostrando cómo sacar las funciones del fabricante y separarlas en archivos. Entonces yo voy a crear un repositorio que tenga un solo commit a ese archivo ejemplo, y de ese repositorio ustedes van a hacer un fork, que es hacer una copia personal de cada uno, pero que comparte ese primer commit conmigo. De esa forma yo podría darles parches y ustedes podrían traer cambios de mi repositorio. O sea, cada uno va a hacer su repositorio independiente, pero va a haber una cierta vinculación, con lo cual ustedes podrían mandarme cosas al mío y yo podría devolverle cosas al de ustedes. ¿Sí? En realidad lo que tiene de interesante es que ya arrancan con la estructura creada, o sea, todo lo que yo ya hice ya lo tienen todos y de ahí recién se empiezan a bifurcar. Es como las ramas, pero con un repositorio para cada uno. ¿Estás grabando? Estoy grabando. Yo creé una carpeta, voy a subir un poquito el tamaño. Yo creé una carpeta vacía. Y en esa carpeta voy a copiar, nueva ventana, voy a copiar el primer commit de lo que les había mandado con algunas pequeñas correcciones. Entonces, esto está en pedidos. El problema es que me acuerdo dónde estaba. Bien, acá. Entonces, para poder compilar este proyecto necesitábamos este repositorio Muju. Para hacérselo más fácil, yo voy a poner el repositorio adentro del otro repositorio, como si fuese una carpeta. Cuando ustedes clonen el repositorio, si lo hacen, ya vamos a probar cómo se hace en Visual Studio, si lo hacen por línea de comando tienen que poner un parámetro, van a clonar los dos y uno lo van a ver como una carpeta del otro. Entonces, básicamente ahí va a estar todo lo que les hace falta. Eso se hace... Eso se llaman submódulos. Y es git submodule, la URL y la carpeta en donde lo quiero poner si es que no va a ser el mismo nombre del repositorio. Entonces git submodule add y el proyecto Muju está en GitHub. Acá. Y yo lo que quiero es...
Esto sería el TP4. Esto no, o sea, esto se lo voy a dar hecho yo. Sobre esto sería el TP4. ¿Sí? Ahí clonó al repositorio. Y tengo, fíjense que aparece un archivo de submódulos que tiene la referencia. Y acá veo la carpeta. Y si voy acá, tengo dos repositorios. El del proyecto y el subrepositorio que tiene su propia historia y sus propios estados. ¿Sí? Y son independientes. En este nosotros no vamos a hacer nada, solo lo necesitamos para usarlo. Bien, para que funcione esto, este makefile le tengo que decir dónde está Muhu. Está en la carpeta. ¿Sí? Antes yo lo tenía en otro lugar. Vamos a trabajar con una EduCienXP. No vamos a usar ningún módulo de los que me proporciona este. Y con este include, esto debería de andar. Entonces, si yo elimino esto y abro un terminal, bien. Esa es una de las cosas que tenía que arreglar. Listo. Y si yo ahora hago make download, eso graba el firmware en la placa y ya lo pone a correr. No lo puedo debuggar, pero como para ver si realmente funciona o no, anda. Por si acaso. Listo, dejó de parpadear la luz verde, pero las otras sí andan. No, la luz verde no dejó de parpadear, o sea... Bien. Algo no está andando bien porque estoy supuestamente, está comentado el código y el LED verde sigue parpadeando. O sea, algo de lo que estamos haciendo no está sucediendo. Bien, fíjense que tengo dos main. Tengo un main acá y un main acá. ¿Cuál es el que compilo? Uno está dentro de source. Uno está dentro de source y otro no. Y yo compilo los que están dentro de source. Este main no va. Justo el que has modificado. Y son iguales, ¿eh? Bien, entonces este se va. Cuando yo hago make download, download es una regla. Y se da cuenta de que cambió y de que necesita primero compilar antes de descargarlo. Entonces tiene que compilar primero el main C, cosa que no hizo recién, y recién cuando obtuvo el binario actualizado, descargarlo. Y es lo que no estaba haciendo recién, por eso me daba la pauta de que algo no estaba bien. Y ahora sí, no parpadea, pero las teclas sí funcionan. O sea, el programa está andando, pero dejó de parpadear la luz verde, que es el más fácil de saber que está andando. ¿Sí?
Entonces, ahora que tenemos una estructura que anda, en lugar de darle una que no anda, podemos hacer un commit. Sacamos esto de vuelta y además de darles, o sea, ya que les voy a dar un commit, una estructura que funciona, vamos a configurar la parte de depuración de Visual Studio y lo vamos a subir también al repositorio. Entonces todos deberían de poder depurar de la misma forma. Para eso, en Visual Studio, la parte de depuración se hace con este icono y fíjense que yo ya acá tengo una configuración. Eso se maneja desde este archivo que se llama launch.json. Este archivo define cuál es el binario que hay que depurar y qué plugin se utiliza, porque para la placa hay que usar un plugin, y dónde está la configuración del micro para hacer la grabación. Esa configuración del micro nosotros la vamos a cambiar y vamos a poner así y vamos a ver si funciona. ¿Por qué? Porque la configuración está en Muhu, external, base, SOC, LPC, no está. Si no está ahí, está acá. Cambió de SOC a MSU. Por eso les dije que había unas cosas que arreglar de lo que yo tenía. Está en MSU, M4, porque este archivo, este micro tiene dos núcleos, un M4 y un M0. Pero ese archivo sirve para debuguear el M0 y no el M4, el M4 y no el M0. Por eso es que cambió de lugar. No es XX tampoco, es 4337. 4337. Y se llama openocd.cfg. Esos cambios de carpeta se generan porque algún tipo de configuración. Porque yo reordené ese proyecto de Muhu y le cambié la estructura. O sea, cuando fui agregando otros micros, fue cambiando la estructura. Difícilmente le invocaba la estructura final de entrada. Normalmente es, pero estaría mejor si esto lo movemos para acá y si esto se reordena. O sea, uno piensa una arquitectura del programa y a medida que el programa va cambiando y a medida que vos vas entendiendo mejor el problema, normalmente lo tenés que ajustar. ¿Sí? En mi opinión, en el momento que dejas de ajustar la arquitectura porque mucho trabajo, ese programa empieza a no tener más solución. O sea, más tarde o más temprano ese programa se muere. Pues si no lo podés ir acomodando a lo que vos entendés de la realidad, porque es mucho trabajo, porque es mucho lío, porque se va a romper, empieza a ser inmantenible. Y en algún momento lo tenés que tirar a la basura y empezar de vuelta. En general, siempre todos los programas en algún momento tenés que tirar a la basura y empezar de vuelta. Pero cuanto más mantenimiento le hagas, más podés prolongar la vida útil. ¿Sí? Pero siempre llega un momento que lo que hiciste ya no sirve y es más fácil empezar de nuevo. Entonces, si yo tengo compilado la versión nueva del programa, entonces me vengo aquí y hago make. Compiló la versión que le parpadea el LED de vuelta. Vengo acá y hago así. Yo ahora tengo que ver más o menos lo mismo que cuando hago debug, que es el proceso de grabación del micro. Y me aparece esta barra de herramientas que me va a dar el control de la ejecución. Y puedo ver dónde está y poner breakpoints. Por ejemplo, puedo poner ahí un breakpoint. ¿Sí? O puedo ponerlo acá y entonces va a ser cuando apriete la tecla. Cuando apriete la tecla esta, se va a parar. ¿Sí? De la misma forma puedo ver los valores de las variables. Puedo agregar código para que me diga dónde está. Tengo las llamadas a subrutinas. ¿Sí? Cuando entro a esta subrutina,
estoy en esta subrutina, en esta dirección de memoria y de ahí volvería acá. ¿Sí? Me van quedando los puntos de llamado. Tengo acceso a los registros assembler del microprocesador, pero no los van a usar. Y tengo acceso a los dispositivos periféricos, pero está deshabilitado eso porque hace muy pesada la depuración. O sea, podría meterme en los registros de todos los dispositivos, de GPIO, de los puertos seriales y ver el valor de cada registro. Pero la declaración de todos los registros es muy larga y hace que se ponga muy pesado el Visual Studio. ¿Sí? Entonces, si yo les doy este archivo, ustedes también van a poder depurar. Porque en el proyecto ya está la depuración. Lo último que faltaría es ver si encuentran, porque Visual Studio suele tener algunos problemas, ir a la definición, sí. Encuentran las definiciones de las funciones. Como están adentro del proyecto, Visual Studio normalmente busca automáticamente dentro del proyecto todos los archivos H. De todas formas, en algún momento puede que se mareen porque hay dos archivos H que definen la misma estructura en distintas carpetas y puede que lo lleve a la que no es. ¿Sí? Pero mínimamente encuentran las declaraciones de las funciones y arriba tienen Doxygen explicando los parámetros. Con lo cual creo que estamos en condiciones de hacer el commit y de que esto sea el punto de partida del TP4. Fíjense que Mujo en realidad no es una carpeta, es un archivo que dice solamente el hash del commit que hay que traer. Y entre esto y esto y esto, él sabe dónde ir a buscarlo y qué hash traer y clonarlo adentro e internamente. O sea, no se guarda de vuelta toda la carpeta en el repositorio, se guarda de referencia nada más al otro repositorio. Hay algo que falta que vamos a agregar. A ver si por acá hay uno. Falta readme. Copiamos este. ¿Lo dejamos en castellano o en inglés? Esto que está acá es una referencia al título, o sea, les permite después navegarlo. Si ponen numeral, él ya les dice cuáles son los títulos que están definidos y puede armar la...
Creo que es menos recursive. Listo. No. Listo. Entonces, ustedes en esa dirección deberían de ver esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá en donde dice fork, crear un fork. Le pueden cambiar el nombre, pueden usar TP4, por ejemplo, y elegir el usuario. En el caso de ustedes solo van a poder elegir su propio usuario. Ese repositorio del cual, o sea, el que se crea a partir del fork, es el repositorio en el que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Como es de ustedes, ya son dueños de ese repositorio. Ese repositorio es el que tienen que clonar o podemos ver ahora, a ver, hago lo mismo que tienen que hacer ustedes. Creo mi fork, que es Evolentini. Y entonces ahora lo traigo. Para eso, acá en código, yo voy a trabajar con SSH. Nueva ventana. Clonar un repositorio. Desde aquí. Fíjense que respecto al de recién cambió el usuario. Es Evolentini en lugar del app micro porque es mi clonado. ¿Dónde lo voy a guardar? Abrir el repositorio clonado. Fíjense que en Muju no hay nada.
Entonces, vamos a tener que poner un par de comandos. Git init submodule init. Bien. Ahí está. Después de clonarlo, como no lo clonamos por línea de comando, hay que poner estos dos comandos, git submodule init y git submodule update, para que traiga la carpeta, o sea, la carpeta y no solo la referencia. ¿Sí? Si no, la otra posibilidad es, cuando lo clonan, poner git clone -- recursos submodules, la URL, la carpeta, y entonces clona e inicializa esta carpeta que está metida adentro en el mismo proceso. A partir de ahí, deberían de poder hacer make download, y la placa debería tomar el programa. No se pudo. No, ¿qué va a hacer make si no tienen make, no tiene que se? O sea, esperá, ya vamos a ver. Si tenés el repositorio, ya ponete contento. No sé si tenés Git instalado en la línea de comando tampoco. Sí. ¿Qué te dice? Acaba de escribir todo esto, pero me da un error. Bienvenido a Windows. Sí, que tiene demasiadas carpetas. File name too long. Andate mucho más arriba, porque vos debes de tener eso en la carpeta document and settings, no sé qué, 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 y yo te agregué 10 paths más. Llévate todo el proyecto a C2 algo. A ver si con eso alcanza. Ya cloné. Espera, porque toda esta discusión no vale la pena grabarla. Creo.